Bueno, bienvenidas. Voy a hablarles sobre las cartas de Juan y un poco del Apocalipsis. Como anécdota, quería contarles que esta charla era compartida y mi compañera, por razones personales, tuvo que salir y que además no era algo que yo tenía planificado, sino que accedí a mi compañera para hacer todo esto del Apocalipsis y las cartas de Juan, porque hasta hace poco le tenía miedo al apocalipsis. Entonces, esa es una anécdota que les quiero contar y Dios sabe por qué, porque ahora me encanta el apocalipsis. Ya les voy a contar por qué un poquito más adelante. Nos vamos a poner en la presencia de Dios. Jesús, María, os amo. Ven divina voluntad a este estudio bíblico. Te ofrecemos todos los estudios bíblicos pasados, presentes y futuros para la gloria de Dios Padre. Amén. Si alguien me quiere ayudar con la oración del día, Dale, si quieres te ayudo yo. Oración del día. Dios bondadoso y misericordioso, te damos de nuevo gracias por el privilegio de reunirnos a estudiar tu palabra. Envíanos tu Santo Espíritu para poder apreciar bien tu plan de reunir a todos los pueblos bajo el reinado de Jesucristo, cuyo reino no tendrá fin. Danos la fe de los profetas, quienes esperaron en la promesa del Mesías y de la resurrección del reino de David. Vénganos tu reino, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Tal vez alguien me quiera ayudar con la oración del Espíritu Santo. Yo puedo. Dale. Gracias. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras del fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Les voy a contar un poco de lo que es y fue San Juan. San Juan siempre fue definido como el discípulo a quien Jesús más amaba. Él se dice, en algunas partes del Evangelio se saben unos signos especiales de predilección que Jesús tenía en esos momentos. La primera señal es cuando lógicamente le escogió como apóstol, justo cuando lo bautizaban en el río Jordán. Juan Bautista lo bautizaba con su hermano, y cuando Jesús pasó por allí y justo presentó Juan Bautista a Jesús como el Cordero de Dios, Juan se quedó tan impresionado con el encuentro personal que tuvieron que tanto es así que él escribe en su evangelio que lo encontró se encontró con Jesús a las 4 de la tarde, que él en ese momento lo invitó a seguirle. La segunda señal de predilección fue cuando lógicamente, cuando era testigo directo de algunos hechos especiales que Jesús tuvo en la vida.
fue el apóstol que más pasó con Jesús durante su vida. Bueno, como les comentaba, era hermano de Santiago y los dos eran pescadores de Galilea, de la zona del lago de Tiberíades, y que juntos les apodaban los hijos del trueno. Su padre era Zebedeo y su madre era Salomé. Siempre se le encontraba en un círculo estrecho de los apóstoles que acompañaron a Jesús cuando realizó, como les comentaba, señales muy importantes en su progresiva revelación del Mesías. Jesús siempre trataba de hacerles entender y trataba de hacer cambiar la mentalidad que estaba ligada a la experiencia o a la esperanza de un Mesías semejante a Elías, que era más como un Mesías violento. Él venía en cambio a cambiar por el amor, por el Hijo amado de Dios Padre. Y eso lo hizo a la final en unos 3 años. Al final de su vida se trasladó a Efeso junto con María y ahí evangelizó toda la parte de Asia Menor. Él escribió unas epístolas que son las cartas, lógicamente el Evangelio, las epístolas, que son unas cartas bien pequeñas, y el Apocalipsis. Las cartas de Juan, como les había puesto aquí, son una síntesis hechas de manera muy especial. Fue escrita más o menos por los años 95. Recuerdan un camino cristiano que es una divinización. Son unas cartas muy especiales porque son, si ustedes las pueden leer, son bien, bien pequeñitas. Realmente no elevan el espíritu. Son algo muy teólogas. Y en esta época y en toda época en realidad, el ideal del cristiano ha parecido algo como estrecho, como a mucha gente como que le choca, y en esa época más todavía, por todo lo que vivían en historia, en ese momento de la humanidad. Y esta carta, estas cartas lógicamente nos llevan a subir nuestro espíritu, a saber cuál es el amor, cuál es el don que Dios nos puede dar para amarle incondicionalmente. Siempre estamos en busca del amor, siempre queremos perdernos en esa verdad de que procedemos. En esta carta se afirma que si hay el Hijo de Dios, que es la verdad, que es el camino del amor y que estamos en comunión con Dios mismo. Estas cartas también disipan dudas, confusiones sobre la fe que se debían al desarrollo de una religión, o si quiere un movimiento de pensamiento que estaba en esa época por los años 95, que era la gnosis o conocimiento. Había en él todo un conjunto de teorías que se habían fundido en toda la región de Asia, sobre todo en la parte de Turquía, y se llamaban las cartas de la cautividad. Y ahora Juan veía el progreso en esa época con sus cartas, por eso es que mandaba, y sus mensajes eran muy profundos. Su mensaje es actual porque, como les decía, estas cartas nos hacen conocer el espíritu verdadero de Dios, la verdadera dimensión que Dios tiene en nuestros corazones sobre el amor. Y bueno, como les decía también, la divinización nos lleva a estas cartas. Es básicamente es lo que nos enseñan estas cartas de Juan.
yo he hecho un resumen de las tres partes más importantes, digámoslo así, de las cartas de Juan. No sé si alguien tiene, o si quieren yo les leo una partecita. ¿Tiene alguien o prefieren que yo les lea? La primera es la primera de Juan, en el capítulo 5. Yo tengo acá, si querés, capítulo 5. Andar en la luz, 1:5. Ajá. La fe y el amor. Ujú. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sigo o hasta ahí? No, ahí está bien. Ay. Y ahí está, yo creo que es muy profundo porque simplemente habla del amor. El amor que nos tiene que llenar al corazón, el amor con el que tenemos que vivir, el amor al hacer nuestro trabajo, el amor al sonreír, el amor al entregar eh, el sándwich para tu hijo, el amor al decir hasta luego con una sonrisa, o simplemente la paz en la misa, o sea, el amor que nos puede transformar y que transforma igual al mundo. Por eso les decía que las cartas de Juan simplemente se basan en el amor, vivir como hijos de Dios. Y en los siguientes capítulos y versículos que están aquí, continúa hablando sobre el amor, cómo vivir como hijos de Dios, cómo Dios es la fuente del amor, cómo es la fuente de la fe. Si quiere, alguien me puede ayudar con justo el capítulo 5. No, sí, el capítulo 5, versículo 1 de la primera carta. ¿Alguien lo tiene? Yo Ese es el tengo, que acabo de leer. Yo leí la primera carta, El el capítulo capítulo 5, del 1 al sí, 5. sí, sí. Y ahí está justo la fuente de la fe. Entonces, como hijos de Dios, el capítulo 3, versículo 1. ¿De qué carta es esa? De la primera. ¿Alguien quiere leer o quieren que lea? Dale tú, Ceci, gracias. Bueno, entonces, primer carta, capítulo 3, versículo 1, la filiación divina. Miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no nos reconoce, es porque no lo ha reconocido a Él. Gracias. A la final, Juan simplifica justo la esperanza de una santidad consumada como hijos de Dios, como fuentes de un amor puro y esto basados en nuestra fe. Y nos invita a tener siempre fe y nuestro corazón lleno de amor. La segunda epístola de San Juan no está como tal porque es muy, muy chiquita. En realidad solo es hasta la segunda y la tercera epístola de San Juan son muy, muy, muy chiquitas, son hasta la mitad de la página de la Biblia.
y son cartas que simplemente vuelven a repetir los mandamientos del amor. Y en la tercera hacen habla sobre la verdad de Dios y el amor de Él. Ahora vamos a ver el Apocalipsis. Este libro, como aquí les puse, al igual que el resto del Nuevo Testamento, es originario, está redactado en griego y comienza con la misma palabra que es del título, Apocalipsis. Pero el Apocalipsis en realidad significa revelación. Juan, cuando fue deportado a la isla de Patmos a causa de su fe, en ese lugar escribió el Apocalipsis. Él vio cielos abiertos, ángeles, catástrofes, corrupción, sangre, el juicio a través de toda la historia. Pero él al rato de leerla, cuando uno lo lee en fe y en amor, la lee realmente como una revelación. Y no solo como una revelación digamos que de conocimiento, sino como una revelación de esperanza, como una revelación de amor hacia los hombres. Tenemos que tener claro que revelación no es destrucción. Y Juan se dirige a la final, este Apocalipsis dirige a las 7 iglesias para transmitir por medio de estos personajes y de símbolos un mensaje muy concreto de esperanza. El Apocalipsis se divide en 2 secciones principales, que son más o menos las más sencillas. Se caracteriza por como les decía, las primeras cartas dirigidas a las 7 iglesias de las provincias romanas en Asia. Y estas contemplan la realidad de la iglesia en ese tiempo, su vida, su actividad en el mundo. La segunda parte está formada por una complicada serie de visiones cuyo argumento se desarrolla en el cielo. Sobre este fondo, se podría decir, Dios revela cosas que se van a acontecer al final de los tiempos, cuando Dios se manifieste en su triunfo absoluto, en su reino eterno. La palabra, ¿qué más les quería contar? Del Apocalipsis, que tengo por aquí anotado, que me pareció súper interesante. Bueno, al leer nosotros el Apocalipsis, como les decía, cuando leemos con fe y amor, nos da una esperanza sobre nuestra vida, sobre nuestra vida futura en un Cristo resucitado. El que va a venir, que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y estuve un poco leyendo y porque todo, digamos que todo lo malo, todo lo oscuro, todo lo miedoso se va hacia el Apocalipsis. Y justo encontré una parte que decía, ¿por qué se buscan mensajes secretos en el Apocalipsis? Y para poder entender el Apocalipsis de Juan, debemos saber que es una forma literaria que estaba primero como muy de moda en esa época. El arte de escribir era con imágenes grandiosas y es como una introducción también con lo de Daniel. Ahí podemos concatenar que es un libro netamente dirigido para nuestra salvación, netamente dirigido además que es actual, lógicamente, porque nos da esperanza
nos da esperanza de un mundo en amor con Dios, que si ustedes recuerdan, es todo lo que decía antes Juan en sus cartas. Dirijámonos al amor, dirijámonos con fe, con esperanza hacia el amor y hacia el cielo eterno. En realidad no es ni difícil ni terrorífico, como les comentaba, como yo lo había visto, sino es algo lleno de alegría, es muy esperanzador. Cristo resucita y es el centro de nuestra historia. Es el mundo ahora es una lucha por todo lado, pero Cristo yo sé que está en la cabeza. Tenemos esperanza y definitivamente con nuestro testimonio valiente, si 12 personas pudieron cambiar el mundo, ahora que somos mucho más, imagínense. Aquí les quiero comentar el resumen un poco del Apocalipsis. Las primeras, bueno, como les comentaba, hay 2 partes importantes, pero estas son como partes que encontré como subtítulos, digamos. Los primeros capítulos están los 7 mensajes de las iglesias. De ahí hay un pequeño balance del Antiguo Testamento. En los capítulos 13 hasta el 19 es como un enfrentamiento de la iglesia con el Imperio Romano. Y el capítulo 20 hasta el 22 habla sobre los tiempos y la Jerusalén celestial. Y justo en el centro del Apocalipsis está también los 3 ejes de la historia cristiana. Y lo más importante e impresionante está en el secreto de Dios revelado, Dios hecho hombre, que es justo el capítulo 10. Permítanme, les voy a leer una partecita que yo aquí había anotado. Dice, es en el capítulo 10 del versículo 4. Aquí no he anotado el versículo, pero bueno. Apenas los 7 truenos dejaron oír su estruendo, me disponía a escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Entonces el ángel que había visto yo, de pie sobre el mar y la tierra, levantó al cielo su manto derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, el mar y cuanto hay en él. Ya no habrá dilación. Cuando lleguen los días en que se oiga voz del 7º ángel, cuando se ponga a tocar la trompeta, se habrá consumado el misterio de Dios, según lo había anunciado como buena nueva a sus siervos de los profetas. Y a la final el misterio de Dios es la vida eterna en el amor. En el Evangelio, todo lo que habla en el capítulo 11 es sobre el Evangelio proclamado. Y en el capítulo 12 es un poco en realidad la visión de la mujer y el dragón. Aquí habla de la Virgencita. Y les voy a leer porque es una parte muy importante, muy esperanzadora, muy querida de justo de lo que hablábamos como nuestra madre. Apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol con luna bajo sus pies y tocada con una corona de 2 estrellas. Está encinta y grita por dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Apareció después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos que llevaba sobre sus cabezas 7 diademas. Barrió con su cola la 3ª parte de las estrellas y el cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón, aquí es muy importante, el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera.
La mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Aquí, si lo vemos con mucho amor y con mucha fe, como les decía, preparando el corazón, nos habla de la Virgencita tal cual. Y los dolores son nuestros pecados, ¿no? Creo que son todos nuestros pecados y que la Virgen y Dios nos recoge tal cual como somos. Yo les invito a poder leer, sobre todo las cartas de Juan. Como les comentaba, son bien chiquitas, primero, y después a las personas que como yo tenían miedo al apocalipsis, en un momento en una lectura de fe, en una lectura de amor, no saben lo esperanzador, enriquecedor y revelador que puede ser Juan. La biografía que yo tomé para esta pequeña charlita, lógicamente cogí la Biblia de Jerusalén, que es la que tengo aquí anotada con todas mis anotaciones y mis post-it. Vi algunos videos que me recomendó Ceci, gracias, de Scott Hahn y de Laura Sarraskin. No están muchas partes de ellas puestas porque realmente son unos libros espectaculares que tienen, unas charlas hermosas que tienen, y son como detallitos y cositas que se me quedaron en la mente. Sin embargo, toda la información que les puse en la presentación, la cogí en estas páginas web que me parecieron muy lindas. Hablan unas cosas muy específicas sobre las cartas, sobre todo sobre las cartas de Juan, que no las conocía mucho, les cuento, y que han sido muy especiales. Y una pequeña parte de un libro que se llama La tradición juánica y su evolución, un llamado a saber conjugar la fidelidad a Jesús con la creatividad del Espíritu en la Iglesia. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si tienen algún comentario. Hablar sobre el Apocalipsis, es hablar sobre el amor en realidad. Pero si tienen alguna pregunta, me pueden decir algo que, si es que no le pregunto al Padre. Qué genia que te animás a preguntas. Muy bien. Bravo, Karen. Bravo, bravo, gracias. Hermosa, Karen, la charla. Yo quería saber algo sobre la Jerusalén celestial. ¿Qué averiguaste sobre la Jerusalén celestial? Porque yo siempre me acuerdo del Apocalipsis 21, cuando dice de que no habrá mar. Y la otra vez, hablando con una hermanita de acá, del convento de clausura de las hermanitas teresianas, ¿no? De carmelitas, dice que cuando ella se muera, quería ir al cielo y disfrutar del mar. Y yo le vengo a traer la mala noticia, decirle no, en el Apocalipsis 21 dice que no va a haber mar. Y me dice, no me digas eso. Bueno, entonces traté de buscar, porque vos no sabés qué mal que me quedé después de decirle eso a la hermanita. Le maté la esperanza, vos decís que era pura esperanza, bueno, yo se la maté. Entonces estuve leyendo, claro, porque dice que Dios es fuente de agua, es como que de él va a salir torrentes de agua, una cosa así leí, pero no me acuerdo bien.
Entonces yo me quise imaginar como que, claro, no va a haber un mar, pero en realidad van a haber manantiales de agua, porque Él es agua, como que Él es el agua. Entonces yo supongo que no va a haber mar porque el agua es Él es el que nos va a quitar la sed, Él es la fuente. Entonces yo decía, bueno, no va a haber agua, pero va a haber un río, capaz. ¿Vos leíste Bueno, algo de eso? o sea, primero, en realidad, hay que acordarse que el Apocalipsis fue escrito, como les decía, en el año 95, donde tenemos que ponernos en un momento histórico. A pesar de ser algo divino, es un momento histórico. Entonces, el tipo de literatura que se usaba era, no es, no era como muy sencilla, tenía que ser un poco más, porque acuérdense que también que les comenté que se peleaba por la gnosis en ese momento, por esta tendencia de la gnosis, que es lo que todo el mundo quería conocer, conocer, conocer. Y Juan te quería revelar el amor de Dios a través de sus cartas, a través del Evangelio, a través de la fe y a través de la iglesia que se estaba formando. Entonces, la Jerusalén celestial, él escribe justo en contraste a lo que es Babilonia. Y da como una explicación justo que va a venir una esperanza. Entonces yo creo que hay que verle el contexto en general de qué es la Jerusalén celestial. El contexto es la gloria de Dios. El templo de Jerusalén que veíamos en el Éxodo, que uno ve, que dice, wow, el arca de Noé, que es especial, y que a partir de eso se hace el templo de Jerusalén. O sea, imagínense lo que era sentir, o sea, imagínense haber estado metidas tal vez en el arca, en el arca. Esa es nuestra Jerusalén celestial, todo lo que nos podemos imaginar como mundo nosotros. Yo creo que esa es la Jerusalén celestial, el éxtasis del amor en Dios. Sí, Ahora yo también podemos creo. tener cada uno nuestra apreciación, ¿no? Porque yo también consideraría que para mí mi Jerusalén celestial es estar en la playa. Es que el mar es imponente. Y Sí, Dios es imponente. ajá. Y con un sol ahí en penumbra, con esos rayitos que se pintan de rojo y te llevan a una eternidad, a un amor impresionante. Si eso es bello, ¿cómo será Dios? Ujú. Hola chicas, bueno, yo quería hacer un comentario porque una vez leí, no me acuerdo ahora dónde, pero leí, oí en alguna conferencia o una charla o en algún retiro, que en ese tiempo, y claro, hay que ponerse como bien dicen en esa época, el mar era lo tenebroso, era lo desconocido, era bueno, ahora ya hay hasta submarinos y de todo, pero en ese momento era lo desconocido, era todo lo malo y todo lo que daba miedo. Es decir, los que osaban lanzarse al mar eran los aventureros. Pero bueno, por eso la Stella Maris fue tan importante después como protección para todos los marinos. Así que yo creo que cuando dice no habrá mar, no se refiere al mar que nosotros conocemos, sino se refiere a todo lo que en ese momento se desconocía, se temía y era todo lo malo. Bueno, nada más. Sí, sí, totalmente. Yo también lo leí y por eso ellos se admiran tanto cuando Jesús domina las olas y calma la tempestad, cuando hace la pesca milagrosa, porque justamente él podía dominar lo que los humanos no podían.
Entonces sí, yo también he leído eso. Wow, qué lindas explicaciones. Y fíjense que acá yo simplemente saco como los apuntes de la Biblia, y lo que dice sobre la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial es que el Apocalipsis habla de esta Nueva Jerusalén en un sentido espiritual, para referirse a la renovación de la fe del pueblo judío y de los cristianos. Entonces, qué lindo si conectamos todo, ¿no? Que es esa fe plena donde no tendremos miedo, donde tendremos pleno conocimiento de Dios y ese infinito amor que Karen hoy nos transmitió en esta charla, ¿no? Toda llena de amor y esperanza. Sí, fue una charla magnífica, Karen. Muchísimas gracias. Gracias. Habló Dios. Grabado estuvo súper bueno. A través tuyo. Hasta que se acostumbre. Sobre todo, gracias Karen, sobre todo ese enfoque, efectivamente, quitar ese temor o ese miedo, ese susto, no sé, que produce siempre este apocalipsis y darnos cuenta que eso es lo que es Dios. O sea, Dios nunca revela nada para decir, y entonces aquí viene el ogro y no sé qué, y los voy a partir en 1000 pedazos. No, él es el amor, entonces no nos puede dar otra cosa más que amor. Y qué bonito que lo pongas en ese contexto que a lo mejor, como nosotros como humanos tendemos más a ver la otra parte, ¿no? Está escrito de esta manera y entonces va a venir y nos orientamos en el mal. ¿Y te acuerdas cuando, bueno, vimos el otro día que decía que el mal, lo pone así, pues no, como que tiene efecto hasta la tercera y cuarta generación, pero el bien produce un efecto hasta en 1000 generaciones. Y eso nos olvidamos nosotros, de enfocarnos en la fuerza del bien. Entonces, muchas gracias, de verdad, porque me has llenado el corazón con muchísima esperanza. Gracias, Patti. Y saben que a la final el Apocalipsis, si uno lo abre y lo lee sin oración, solo por curiosidad, sí parece un libro desesperanzador. Y es largo, y yo decía, ¿cómo puedo minimizar o expresar esta angustia que alguna vez sentí en una charla pequeñita y todo el Apocalipsis sin hablar exactamente del Apocalipsis, pero con el Apocalipsis? No sé si me entiendo, si me explico. O sea, no podía hacerlo de poquito en poquito, porque nos podemos demorar un mes buscando esperanza en cada versículo del Apocalipsis. Todo versículo y versículos así esporádicos que yo anoté, realmente son esperanzadores. Realmente son esperanzadores, como lo que les leí, a pesar de lo de la Virgencita, lo que les leí, lo de la mujer, la visión de la mujer y el dragón. Realmente es esperanzador. Y así hay muchos versículos que tienen, que todos, si los vemos con ojos de amor, con ojos de esperanza, son totalmente de amor, de alegría y de una revelación absoluta. Karen, buenas noches, buenos días. Felicito por el majestuoso resumen que has hecho. Y ciertamente quiero compartirles un reto y una experiencia de haber estudiado un poco con una amiga que me preguntó, ¿dónde encuentras las bienaventuranzas? Y yo, obvio, ¿no? En tal, no sé dónde, de la montaña, pero en el Apocalipsis. Y fui con ella y encontramos las 7 bienaventuranzas escritas en el Apocalipsis. Dichoso el que lea y los que oigan leer las palabras de esta profecía,
guardando lo que en ella está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Apocalipsis 1:3. Después, les voy a dar tres ejemplos para que vean la maravilla de lo que estamos hablando, de este mensaje de esperanza que todas coincidimos. Después oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, dichosos desde ahora aquellos que han muerto en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ya van a descansar de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Apocalipsis 14:13. Y así tenemos revelaciones de dicha, de bienaventuranzas. ¿Quieren que continúe? Sí, ¿Alguna? Sí. sí. Fíjense. Apocalipsis 16:15. A ver si alguien quiere leerla. Y la siguiente, Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 9. Ahora, Apocalipsis 16, versículo 15. Ya. Leo. Cuidado, vengo. ¿La tienes? Sí, a ver. Cuidado, vengo como un ladrón. Feliz el que vigila y conserva su ropa para no tener que andar desnudo, mostrando su vergüenza. Muy bien. Repito. Feliz el que Felices o vigila, dichosos, sí. o dichoso, feliz o dichoso, el que vigila y conserva su ropa para no tener que andar desnudo mostrando su vergüenza. Tú, Caro, ¿Cuál 19:9. 19:9. Dice, después el ángel me dijo, escribe esto, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero, y agregó, estas son verdaderas palabras de Dios. Apocalipsis 20:6. Acá tengo. Y la siguiente, para que la vayan preparando, Apocalipsis 22:7. El ¿Puedo leer? 26. Ah, dale. Ay, Por favor, gracias. Apocalipsis 20:6, dale, Pati. Gracias. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la resurrección primera. Sobre estos la muerte segunda no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 22:7. Vale, acá lo tengo. Dice, volveré pronto. Feliz el que cumple las palabras proféticas de este libro. Y para culminar, capítulo 22, versículo 14. Yo lo tengo. A ver. La leo. Dichosos los que llevan sus vestidos, porque Aquellos tendrán a que su, las vestiduras. porque tendrán a su disposición el árbol de la vida Sigue. y entrarán por las puertas de la Te ciudad. llamará Señor. Ay, ¿lo pueden volver a leer que se mezclaron las voces? Dichosos los que lavan sus vestidos, porque tendrán a su disposición el árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Wow. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Además, que termina hermosa el Apocalipsis, ¿no? Termina que dice que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. 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 Bueno, me alegra que hayan compartido esta charla porque creo que así puedo dar testimonio de esta amiga que no es católica y pudimos juntas aprender un poco para transmitírselo, pues esto, para seguir proclamando la palabra como Dios nos pide que lo hagamos. Gracias. Gracias, Gracias. Karen. Gracias, Qué doctor. lindo. Yo seguía recién el final que nos llevó Karen y dice el espíritu y la esposa, o sea, el espíritu de Dios que es el que está tan presente hoy y María, ¿no? La Virgen, dicen ven y el que escucha debe decir ven, que venga el que tiene sed y el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. Así que eso es lo que tenemos que decir nosotros, ¿no? Ven. Ven, Señor Jesús. Yo un comentario sobre la charla. A mí me gustó mucho leer, no recuerdo dónde, mil disculpas, pero esto del discípulo amado de Jesús, ¿no? Que es Juan, que en realidad, y me encantó, ¿no? Porque en realidad me puse a investigar porque cuando empiezo a leer Juan digo, qué raro que Jesús tuviese preferidos, ¿no? En mi casa hay este tema del preferido, que es medio en chiste, pero medio, ay, yo soy tu hija preferida, ay, yo soy tu nieto preferido, ay, yo soy tu no sé qué preferido, ¿no? Siempre esa lucha del preferido. Y yo pensaba en mi madre, que qué buena madre que es, que nunca mostró preferencia, ¿no? Y siempre pensé qué feo, pobres en las familias donde se nota mucho el preferido y los otros quedan como disminuidos en ese amor y como el preferido tiene siempre el lugar especial. Y creo que esa es una debilidad humana, ¿no? Entonces decía, qué raro que Jesús tuviera un preferido. Bueno, y leyendo y estudiando un poco de Juan, lo que leí me encantó, que él se hace llamar el discípulo amado de Jesús, no porque fuera el preferido, sino porque él se sentía tan amado por Jesús que se sentía, ¿no?, como especial. Y estos, el llamado, y si vamos a los ejemplos que ponía Karen, ¿no?, la presencia de él en la cruz, cuando reclina su cabeza en la última cena, todos esos son gestos que él hace a Jesús, ¿no?, que él busca ese lugar de preferido porque él se sentía amado. Y a mí me abrió una puerta inmensa porque a partir de ahí empecé a como auto llamarme Cecilia, la hija amada de Dios. Porque cuando uno siente ese amor y experimenta ese amor que Dios se lo da a todos, busca ese lugar, ¿no? Busca el querer sentirse y encuentra, porque Dios nos ama a todos. Y en realidad nos ama a todos de una forma muy especial y particular. Pasa que a veces no nos damos cuenta y no tenemos como esa ida y vuelta, ¿no? Porque lo que hace Juan es dar esa vuelta, o sea, Jesús los amaba a todos y probablemente con todos tenía una relación muy especial, pero él la marca, ¿no? Juan la marca, y lo que hace es, haciendo eso, por lo menos a mí me pasó, es, si vos querés sentirte preferida, si vos buscás esa reciprocidad se dice, ¿no? La vas a encontrar, ¿no? La vas a tener porque Dios te la va a dar y te va a hacer sentir muy amada, ¿no? Bueno, nada, eso para comentar que a mí me gustó mucho. Un pequeño comentario con respecto a eso. Santa Teresa decía que ella era el gusanito.
siempre decía que era como un gusanito. Y en cambio Santa Teresita decía que era la flor preferida del jardín de Jesús. O sea, los dos en su humildad, bueno, se sentían de diferente forma. Y la verdad que sentirse amado por Jesús te da esperanza, te da fuerza, y sabes que te está acompañando. Y la mayoría, bueno, de los salmos que son para darnos fuerza, nos sirven para poder vencer el mal, porque sabemos que estamos al lado de Jesús. Si no estamos al lado de Jesús, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién será nuestro refugio? Entonces, bueno, sentirnos armados por Él yo creo que nos da fuerza. Ahora que mencionas a las santas, hay muchísimos libros que hablan de la vida de los santos, donde los que testimonian sobre ellos dicen que los hacían sentir de una forma especial, ¿no? Tenían un trato muy especial para con esa persona, ¿no? Y yo al leer tantos digo, pero esto tiene que ser como un pattern, ¿no? Es cómo puede ser que los santos hacían sentir a tantas personas especiales, ¿no? Y como Jesús, que leíamos el otro día el Evangelio, va a San Mateo y le dice, ven, y solo con el ven se levanta, deja todo y se va. O sea, esa capacidad de reflejar a Cristo que hace que el otro se sienta especial, ese amor que ponen. Bueno, sería lindo que nos llevásemos como tarea de este encuentro de hoy, de esta charla de Karen, hacer sentir a cada persona única y amada como Dios lo hace, ¿no? Que nosotros podamos hacer eso hoy, mañana, en estos días, hacer sentir a cada persona con la que nos crucemos, hasta el que nos grita, no sé qué, bueno, devolverle una sonrisa, ¿no? Que sientan la paz y el amor del Señor a través nuestro. Intentémoslo. Esperanza, hacerle sentir esperanza. Bueno, ¿quieren que hagamos la oración final que preparó Karen? Sí. Ay. Bendita Madre, dulce intercesora nuestra, tú eres el arca de la alianza nueva y eterna. Bajo tu divino manto nos acoges y oras con nosotros para que, como tú, podamos vivir una vida de amor perfecto. Ayúdanos a ser testigos de Cristo y a vivir una vida digna de aquel que nos creó en el amor y para el amor. Madre nuestra, atiende nuestra súplica y ayúdanos a seguir tu ejemplo y evitar el pecado, viviendo cada día una vida de amor auténtico. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, que es el día de hoy, ruega por nosotros. En San Juan, ¿no? Ruega por nosotros. Sí. Ya que hablamos de Juan. Bueno, en el nombre Hoy se volvió para atrás. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos gracias a Dios el día de hoy por elevarnos espiritualmente para ver un nuevo horizonte, poniendo en manos de María todo lo que Dios en su infinita bondad se ha dignado revelarnos. Le pedimos a Él y a todos los santos que nos ayuden el día de hoy a ponerlo en obra. Nos despedimos gozosos y en paz. Amén. Amén. Y les doy Amén. muchas gracias Amén. a ustedes.